Bien, esta clase vamos a continuar con lo que habíamos empezado a plantear como estudio, que era rodamientos de contacto angular de bolas montados con precarga axial. Entonces, bien, nosotros habíamos planteado este gráfico donde teníamos rodamientos de contacto angular de bolas montados a la izquierda en O y a la derecha en X. Rodamientos del tipo de apareamiento, estos eran, perdón, estoy en otra página, sería esta la página correcta. Estos eran rodamientos con apareamiento universal, donde tenían arandelas entre su cubeta interior y exterior que generaban el despegue necesario para lograr la precarga cuando apretaba las cubetas. En el caso de O apretaba por las cubetas interiores, y en el caso de X apretaba por las cubetas exteriores, a través de un tope y un sistema de tuerca y tornillo. Bien, también dijimos que podíamos hacer un diagrama de la carga axial versus la deformación y teníamos una curva exponencial porque la relación no era lineal, debido a que las superficies de contacto son elípticas. Y también eso dijimos que lo podíamos espejar todo en un solo gráfico, que era el gráfico que se mostraba acá. Entonces, bien, en este gráfico aparecen una serie de variables que, de alguna manera, están en este dibujo también. ¿Qué variables aparecen acá? PI es la precarga que le daría al conjunto. Dijimos que para el análisis y el razonamiento eran dos. Para el análisis que vamos a hacer son dos rodamientos idénticos, por ende tienen las mismas curvas en el diagrama carga de formación. PI sería la precarga externa, la precarga aplicada al paquete, y W la carga externa que actúa en el paquete. Bueno, PI es la precarga que se da quitando el despegue delta I1 y delta I2 por las cubetas interiores acá en O y por las cubetas exteriores en X. Y también dijimos que estos sistemas funcionaban de esta forma. Supongamos que yo tengo los sistemas como están en este momento en el dibujo. Está todo arrimado, las cubetas, las bolas sin juego, pero todavía no apreté para eliminar delta I1 de delta I2, o sea que no está precargado el paquete. Si en ese caso aparece la carga W, automáticamente el rodamiento 2 toma juego entre las bolas y las pistas, y el rodamiento 1 se carga, se comprimen las bolas y las pistas, y soporta toda la carga W el rodamiento 1. Esto sería en el montaje en O, y en el montaje en X, si lo analizamos, sucede lo mismo. Automáticamente el rodamiento 1 se carga, soportando toda la carga W, y el rodamiento 2 automáticamente toma juego. Al precargar el paquete, estas distancias se eliminan. Comprimo entre esta distancia y esta distancia, elimino esta delta I, 1 y 2, que son micrones, milésimas de milímetro, y acá en el montaje en X los elimino acá. Entonces automáticamente cuando precargue me quedan las bolas de los dos rodamientos comprimidas con las pistas. En ese caso, cuando aparece la carga W, automáticamente el rodamiento 1 se sigue comprimiendo más, pero el rodamiento 2, que tiene las bolas comprimidas, no toman juego. Se descomprime un poco las bolas, pero no toman juego las bolas con las pistas. En el caso en X sucede lo mismo. Yo tengo esto precargado, aparece la carga W, se me carga más el 1 y se me empieza a descomprimir el 2. Esta disposición que yo generé de dibujos está hecha de manera tal que en los dos casos el rodamiento 1 sea el que se carga y el rodamiento 2 sea el que se descarga. Entonces, al haberlo hecho así, yo este gráfico es valedero para el montaje no en X con las fuerzas W dispuestas de esta manera. Bien, delta I1, delta I2, ¿qué son? Y bueno, son los despegues o deformaciones necesarias para lograr la precarga. Como los dos rodamientos son iguales, delta I1 va a ser igual a delta I2.
Delta 1, ¿qué es delta 1? Es la deformación total del rodamiento 1 cuando actúa la carga externa W. O sea, delta 1 va a ser la deformación total que va a tener el rodamiento 1 cuando esté actuando W. Y delta 2 va a ser la deformación total que le queda al rodamiento 2 cuando esté actuando W. W1 y W2, ¿qué son? W1 es la carga absorbida por el rodamiento 1 al actuar W, y W2 es la carga absorbida por el rodamiento 2 al actuar W. Está claro que W1 más W2 es igual a W. Quiere decir que una proporción de la carga W la absorbe el 1 y otra proporción el 2. Por más que los dos rodamientos sean iguales, por más que las dos curvas sean iguales y los dos rodamientos sean iguales, como las curvas son exponenciales, la distribución de la carga W no es 50 y 50 como en rodamiento de rodillos cónicos para rodamientos iguales. Por más que sean iguales, como esto es una curva exponencial, tiene distintas proporciones y lo que absorbe el 1 siempre es un poco mayor a lo que absorbe el 2, pero la relación no es 50-50. Y luego tenemos en el gráfico FA1, que representa la carga axial total en el rodamiento 1 cuando actúa W, y FA2, que representa la carga axial total en el rodamiento 2 cuando actúa W. ¿Qué pasa? Cuando esto está precargado y yo le aplico una carga W, automáticamente el rodamiento 1 me marca una curva de ascenso de la carga axial en el mismo, llegando a un FA1. Y el rodamiento 2 se empieza a descargar hasta alcanzar este valor, que es FA2. Bueno, ¿qué pasa si aumentamos y aumentamos y aumentamos la carga W? La carga W la aumentamos, la aumentamos, la aumentamos, hasta que llega un punto donde al rodamiento 2 no le queda ninguna fuerza axial, FA2 se hace 0, no le queda fuerza de compresión a los elementos rodantes, no le queda compresión a los elementos rodantes, se empiezan a liberar, y en ese momento decimos que la carga W es la W de separación. Y consideramos que el paquete falla en ese punto. Bien. Dicho todo esto, explicado sobre el gráfico físico de las piezas y explicado sobre el gráfico que usamos para interpretar cómo se van cargando o descargando los rodamientos, pasamos a hacer ahora todo un análisis matemático y un desarrollo, que es un poco extenso, pero que llega a conclusiones más que interesantes para lo que queremos estudiar. Ok, entonces empezamos a estudiar esto con desarrollos matemáticos. Del gráfico podemos deducir las siguientes ecuaciones, que FA1 total, la fuerza axial total en el 1, es la precarga más el W1, que es lo que absorbe el 1. Y FA2 es la precarga menos el W2. De ahí podemos decir que PI es igual a FA1 menos W1, y que acá abajo podemos decir que PI es FA2 más W2. Igualamos los PI y obtengo esta igualdad matemática que lo llamo expresión número 1. También del gráfico se puede ver que FA1 menos PI me da el valor de W1. O sea, sería FA1 menos PI me da W1. Y PI menos FA2 me da W2. Eso que podemos decir lo expresamos como expresión 2. También del gráfico vemos que el W total, la carga externa total, es igual a la suma de W1 más W2. A eso lo llamamos expresión 3. Reemplazando la expresión 3 en los valores de la expresión 2, meto acá adentro y me queda que W es igual a W1, que es todo esto, más W2, que es todo esto. Simplifico los PI y me queda que W es igual a FA1 menos FA2, que es la expresión 4. Eso también lo podemos ver en el gráfico. FA1 menos FA2 me da esta distancia, que es ni más ni menos que W, que es la carga externa. A eso lo llamo expresión número 4.
Ahora podemos plantear la relación entre la carga axial que absorbe cada rodamiento con la carga total aplicada, axial. O sea que hacemos la relación entre W1 y W y entre W2 y W. A esta relación la expresamos con estas expresiones que deducimos anteriormente y me queda esta relación matemática para W sobre W1 y para W sobre W2. Lo llamamos expresión 5 y expresión 6. Ahora podemos plantear las ecuaciones que relacionan cargas con deformaciones. ¿Qué sucede? La relación carga-deformación, cuando el elemento rodante es una bola, no es una relación lineal, sino que la deformación tiene un exponente a la 3 medios. ¿Por qué? Porque esto está dado porque las superficies de contacto generadas son elípticas y la distribución de tensiones no son homogéneas como en el rodillo. Bien, entonces, podemos decir que Fa sub 1, la fuerza axial total que tiene el rodamiento 1, es la rigidez de ese rodamiento por la deformación total delta 1 elevado a la 3 medios. Lo mismo para el 2, es la rigidez del rodamiento 2 por delta sub 2 elevado a la 3 medios. Como los rodamientos son iguales, decir K1 y decir K2 es lo mismo que decir que K es la rigidez individual de los dos rodamientos porque los rodamientos son iguales. A su vez del gráfico podemos ver que delta 1 es igual a 2 veces delta I menos delta 2. Entonces tomo esta expresión y reemplazo y obtengo la expresión 7 y la expresión 8. También podemos decir que la precarga PI es igual a la rigidez del 1 por delta I1 a la 3 medio y a la rigidez del 2 por delta I2 a la 3 medio. ¿Qué pasa? Delta I1 es igual a delta I2 porque los rodamientos son iguales. K1 es igual a K2 porque los rodamientos son iguales. Entonces lo puedo expresar directamente como una expresión 9 diciendo que PI es igual a K, que es la rigidez axial del rodamiento individual, que son los dos iguales, por el delta I, que es lo que tengo que deformar para que se precarguen con la precarga PI elevado a la 3 medio. Y obtengo la expresión 9. Y la fuerza axial Fa sub 2, nosotros en el gráfico la llamamos carga residual. Volvemos al gráfico. La fuerza axial Fa sub 2, que sería la fuerza axial total que le queda al rodamiento 2, que es el que se está descargando, la llamamos fuerza residual del paquete. Algo parecido a lo que hacíamos en sistema placa-tornillos, cuando hablábamos de una carga residual y una de separación. Esto es algo parecido lo que estamos analizando al analizar este diagrama de los dos rodamientos precargados. Decimos que esta, Fa sub 2, es la fuerza residual, que es la fuerza de compresión que le queda al rodamiento 2 para terminar de descargarse. Cuando llega ahí que se descargue y la fuerza residual es 0, decimos que es la carga de separación del paquete. Algo parecido a lo que supimos plantear en el diagrama elástico placa-tornillo. Es algo similar al concepto que estamos haciendo, con las analogías que estamos haciendo. Bien, esa fuerza residual va a actuar con una deformación residual que le queda al rodamiento 2, que es el delta 2 igual al delta residual. Entonces volvemos a la matemática, a las fórmulas, y podemos decir que Fa sub 2 es la fuerza residual, delta sub 2 es el delta residual, y expresar una expresión y decir, bien, la fuerza residual es igual a K del rodamiento por delta residual a la 3 medios. Ahora bien, como Fa sub 2 es igual a la fuerza residual, podemos expresar esa carga residual en una proporción de la precarga PI, diciendo que es igual a un X, que es un coeficiente, por PI, siendo X un coeficiente que es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. O sea, ese X representaría la proporción, el porcentaje de precarga que queda como carga residual. Bien, al hacer esto, yo puedo igualar la expresión 10 y la 11 y decir que la fuerza residual es K por delta residual a la 3 medio y es igual a X por PI.
Dividiendo ambos miembros por PI, lo trabajo matemáticamente y obtengo esto de X. Reemplazando en PI de la expresión 9, que es K por delta I a la 3 medio, obtengo el coeficiente X que queda igual al delta residual a la 3 medio sobre el delta I a la 3 medio. A eso lo llamo como expresión 12, y de ahí también lo trabajo matemáticamente y puedo decir que el delta residual es igual al delta I por X a la 2 tercios, y a eso lo llamo expresión 13. Todo este glosario de fórmulas que hemos desarrollado hasta ahora no sé si le hemos encontrado un significado, pero sí se lo vamos a encontrar ahora cuando empecemos a hacer este análisis y desarrollo, que vamos a usar todo lo deducido. Bien, vamos a retomar por la expresión 6. La expresión 6 me da una relación entre el W2, que era el porcentaje de carga, W que absorbía el 2, sobre W total. Entonces, esa relación me da una idea del porcentaje de carga que absorbe el 2, y la podemos expresar según la expresión 6, PI menos FA sub 2 sobre FA sub 1 menos FA sub 2. Ahora, bárbaro. Cada una de estas fuerzas yo las puedo reemplazar por la expresión PI por la expresión 9, FA sub 2 por la 8, FA sub 1 por la 7. Reemplazo todo esto y todos los términos me quedan en función de K, la rigidez de rodamiento, entonces los puedo simplificar. Y me queda todo esto expresado de esta manera, en función de delta 2 y delta I. Pero ¿qué pasa? Yo puedo reemplazar por lo que es la expresión 13, donde al delta 2 lo reemplazamos por lo que dice la expresión 13, que es esta, y meto en esta fórmula todos los términos, me va a aparecer delta I. Saco factor común delta I a la 3 medio, y me permito simplificar delta I a la 3 medio. Cuando hago eso, me queda la relación entre W2 y W solamente en función de una sola variable, que es X. Y a esto es lo que llamo expresión 14, que ya la vamos a utilizar nuevamente, y que esta sí nos va a dar información certera sobre datos importantes del paquete precargado. Bueno, todo esto y todo este manejo matemático que hicimos también lo podemos hacer para la otra relación fundamental, que sería la carga W1 que absorbe el rodamiento, la parte de la carga W que absorbe el 1 dividido W total, o sea, W1 sobre W. A FA1 lo reemplazo por la 7, a FA2 por la 8 y a PI por la 9. Lo meto acá adentro, nuevamente simplifico los K, me queda todo en función de delta I y delta 2. A delta 2 lo puedo reemplazar por la 13, saco factor común delta I a las 3 medio, me permito simplificarlo y me queda toda la expresión 15 en función del término X, igual que la 14. Ahora bien, ¿para qué sirven la 14 y la 15? Y teniendo la carga externa W, que va a ser un dato, que va a ser la carga que va a actuar en el paquete, y habiendo fijado un cierto valor de X que yo quiero que le quede de porcentaje de carga residual en función de la precarga, yo me puedo permitir con la expresión 14 y 15 formar la expresión 16 y 17. Esta es la 17, esta no es la 14. Entonces W1 me queda función de W y de X. Y con eso puedo encontrar cuánto es lo que absorbe el 1. Y W2 me queda función de W y de X. Con eso encuentro cuánto es lo que absorbe el 1 y el 2. O sea, este corchete más este corchete me va a dar 1, sumando este corchete más este corchete. Entonces voy a ver qué parte de W absorbe el 1 y qué parte de W absorbe el 2. Y eso sí es importante y sí nos interesa saber esa información. Bien. Disculpe, profesor. Y dame un minuto. Bien, continuando,
hemos llegado a estas dos expresiones que son más que importantes, porque nos permiten visualizar cuánto absorbe de W el 1 y el 2. Retomamos, también podemos plantear, observando el gráfico, que PI, la precarga PI, es igual a FA sub 2 más W sub 2. Es algo que ya lo habíamos visto en el gráfico. Como FA sub 2 es igual a la fuerza residual, dijimos por definición, y este es igual a K por delta residual a la 3 medio, y también es igual a X por PI, reemplazando a FA sub 2 por X por PI, me queda esta expresión. De ahí yo tengo W sub 2 y tengo X. De ahí yo despejo y me queda PI en función de W sub 2 y de X. Pero ¿qué pasa? W sub 2 de la expresión 17, que es esta no es la 14, la 17, esta expresión 17 me permite reemplazarla y encontrar a la precarga PI solamente en función de dos variables. ¿Qué variables? En función de X y de la carga externa W. Entonces, esta expresión también es más que importante, porque me permite encontrar la precarga en función a la carga externa W que actúa en el paquete y en función al X que yo fijé como diseño para ese paquete. Está claro que si yo fijo un X más cercano a 1, significa que voy a tener una precarga muy alta. Si yo fijo un X más cercano a 1, voy a tener una precarga mayor, y si tengo una precarga mayor, voy a tener una vida nominal menor en el rodamiento. Entonces, las precargas en los rodamientos hay que tratar de que sean lo justo y necesaria, y que no sean tan altas porque me van a disminuir la vida nominal del rodamiento. Bien, expresión 19, más que importante, porque sirve para sacar parte de los prácticos que vamos a resolver. Bueno, analizamos acá. ¿Qué pasa si X igual a 0? Si X igual a 0, la fuerza residual es igual a 0 y la carga W se transforma en la carga de separación, porque a FA2 no le queda carga, como les expliqué anteriormente. Entonces, si X es igual a 0, yo pongo en esta fórmula X igual a 0 y W se transforma en la W de separación. Y llego a que PI es igual a W de separación sobre 2,82. De ahí despejo W de separación y llego a una información que es importante, que la carga de separación de un paquete precargado de dos rodamientos iguales de contacto angular de bola es 2,82 veces el valor de la precarga que le di. Ese es un dato también importante y que va a servir para varios análisis. Analizamos el porcentaje de la carga de separación que absorbe cada rodamiento. Bueno, es simple. En el gráfico lo vemos de esta manera. Lo vemos fácil en el gráfico. La carga de separación es esta. Esta carga de separación de acá hasta acá es un PI. Ese PI, una vez PI, lo absorbe el 2. Es esto. Y de acá hasta acá sabemos que vale 2,82 PI, quiere decir que de acá a acá hay un PI y de acá a acá hay 1,82 veces PI. Este 1,82 veces PI lo absorbe el 1. Este 1 PI lo absorbe el 2. Ahora vamos a verlo matemáticamente a esto. Desde otro punto de vista, aparte del gráfico. Lo analizamos acá. Si X es igual a 0, W es igual a W de separación. Entonces, cuando analizan W1 y W2 de las expresiones estas, 16, 17, poniendo X igual a 0 y poniendo W de separación acá, les termina quedando un coeficiente que es 0,645 para W1 y 0,354 para W2. Conclusión. Cuando actúa la carga de separación, el rodamiento 1 absorbe el 64,5% de esa carga y el rodamiento 2 absorbe el 35,4%. Ahora bien, si nos vamos al otro extremo, cuando X es igual a 1 o tiende a 1, si X tiende a 1, significa que la carga W que actúa en el paquete tiende a 0. En ese caso,
Si ustedes lo evalúan acá, le queda una indeterminación matemática 0 sobre 0. Si eso se levanta, les va a quedar que absorben un 50% cada uno. ¿Por qué? Vénganse al gráfico nuevamente y analicen esto. Acá, en este límite, el 2 absorbe un 35% y el 1 absorbe un 64,5%. Acá, en este límite, cuando W tiende a 0, las dos curvas van a tener casi la misma pendiente en el límite y van a tener un 50 y 50 para repartir esa carga que tiende a 0. Y acá en el medio, para cualquier valor de W, el porcentaje no es 65-35, 64,5 y 34,5, no es ese, sino que va variando el porcentaje. Y lo calculan con la 16 y con la 17. ¿Cuánto vale para cada caso? Para cada valor de X. Bien. Explicado todo eso, ya estaría explicado todo lo que es en cuanto a las cargas y repartición de carga. Queda hacer el análisis del conjunto de rodamientos precargado. Se hace un análisis para evaluar la rigidez del conjunto precargado, la rigidez del paquete completo. ¿Cómo se hace este análisis para la rigidez del paquete completo? Bueno, volvemos al gráfico. Acá en el gráfico, ustedes tienen que cuando la carga W tiende a 0, el delta del conjunto tiende a 0, y cuando la carga W es máxima, el W de separación, el delta del conjunto se extiende hasta hasta delta I2, toma este valor. Conclusión, hay una relación entre W0, que me da una carga 0, y W de separación, que es la máxima, y hay una relación, y se puede trazar una línea recta, donde los fabricantes de rodamiento dicen que al inicio esta línea no es exactamente recta, sino tiene una curva y luego se hace recta, pero en forma aproximada, esta recta que va de acá hasta acá, yo tengo la rigidez del conjunto de los dos rodamientos precargados. Esa rigidez del conjunto de los dos rodamientos precargados tiene una pendiente mayor que la de los dos rodamientos. Significa que va a ser mayor a la de cada rodamiento individual. Ahora bien, ¿cómo evaluamos matemáticamente esto? Bueno, para eso vamos a hacer este análisis donde ya acudimos a las expresiones matemáticas y analizamos lo siguiente. Rigidez del conjunto precargado. Para la carga W igual a 0, delta del conjunto igual a 0. Para la carga W igual a W de separación, que vale 2,82 veces PI, el delta del conjunto es igual a delta I sub 2. Conclusión, la relación lineal esa, lineal porque es el K del conjunto, no del rodamiento. Es K del conjunto por delta del conjunto. La W de separación es 2,82 veces PI y es igual al K del conjunto por el delta I2, y ese delta I2 va a ser el delta del conjunto máximo. De ahí despejo PI, me queda esto. Además, PI es igual a K1 por delta I1 a la 3 medio, K2 por delta I2 a la 3 medio, los K1 y K2 son iguales, el K del rodamiento individual, o sea que PI es igual al K del rodamiento individual por delta I a la 3 medio. Igual en las expresiones PI, esta con esta, llego a esto. De ahí despejo el K del conjunto, matemáticamente me queda esto, lo trabajo matemáticamente y llego a expresarlo de esta manera. ¿Qué tenemos acá? Rigidez del conjunto. K del conjunto. Es una rigidez lineal, o sea que se mide en newton sobre micrones. Rigidez del rodamiento. La rigidez del rodamiento es una curva exponencial y se mide en newton sobre micrones a la 3 medio. ¿Qué tenemos acá? Que la rigidez del conjunto depende de la rigidez del rodamiento individual y del delta I2, que sería la deformación que le doy para lograr la precarga. Entonces, si ustedes ven un valor unitario de un delta I, ven que la rigidez del paquete precargado es 2,82 veces la rigidez de los dos rodamientos. Es mayor al doble, es mayor a la suma de la rigidez individual, es 2,82 veces.
Pero eso queda multiplicado por otro coeficiente que es delta I. Delta I está en función de la precarga. A mayor precarga voy a tener un delta I mayor. O sea que si yo aumento la precarga, logro una rigidez axial del conjunto mayor. Y esto se puede analizar y ver a través de este gráfico que les voy a compartir acá, que ya les voy a explicar. Denme un minuto que tome agua. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos rodamientos de contacto angular de bolas iguales. Bien, son iguales. Perfecto. En rojo, ¿qué represento? Cargué el paquete de estos dos rodamientos en rojo con una precarga PI1. Esa precarga, PI1, genera una carga de separación del conjunto que nace acá y termina acá y lo llamo W de separación 1. Por ende, genera una recta de la rigidez del conjunto para esa precarga 1, que es esta. Si ahora yo quiero precargar ese paquete con más precarga, con una precarga en negro, PI sub 2, esa precarga PI sub 2 genera una W de separación que va a ser mucho mayor, que va a ser W de separación 2. Luego, uniendo este punto con este, tiro una recta que representa la rigidez del conjunto precargado sub 2 para la precarga 2. Esta pendiente pasa a ser mayor que esta. Quiere decir que la rigidez aumenta a medida que aumento la precarga. A mayor precarga aumenta el delta I. El delta I2 que yo necesitaba para una precarga menor era esta, y el delta I2 que yo necesito para una precarga mayor es esta. O sea que aumenta el delta I2 y por ende aumenta la rigidez del conjunto. Y matemáticamente lo veo en esta fórmula. Si aumenta esto, aumenta la rigidez del conjunto precargado. Bien. Bien. Vamos a retomar ahora, vamos a hacer la explicación de la determinación de las deformaciones o despegues necesarios usando datos de manual de rodamiento. Vamos a determinar las deformaciones o despegues necesarios. ¿Para qué? Para lograr la precarga. Entonces, bien, ¿qué pasa? De algunos manuales de rodamiento, de contacto angular de bolas, y de precisión, o de usillo de máquina, brindan los siguientes datos para rodamientos con despegue. ¿Se acuerdan que yo ya les había explicado que había rodamiento con despegue, que se podía obtener una precarga suave, light, media, medium o alta heavy? Así es como la presentan los manuales. Entonces, ¿qué sucede? Para dos rodamientos iguales de contacto angular de bola montados en ONX precargados, según lo planteado en el gráfico del principio, cuando yo hice el gráfico para este análisis eran apareamiento universal, o sea que necesitábamos nosotros fabricar las arandelas con esos despegues de unos milésimas necesarios para lograr la precarga cuando yo ajustaba entre el top y la tuerca. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto será el valor de esos despegues que le tengo que dar a esas arandelas cuando yo las fabrico? ¿Cuánto será ese valor de delta I1 y de delta I2, que son iguales, pero que son unas milésimas, para lograr la precarga? Para esto, vamos a usar los datos proporcionados por los manuales de algunos rodamientos de precisión con despegue que vienen para cada tamaño de rodamiento, para cada rodamiento, vienen tres valores de despegue que nos permiten obtener tres tipos de precargas específicas. Entonces los manuales te dan para un cierto código de rodamiento, te dice, tenés tres precargas, suave, media y alta. La precarga suave vale tantos newton, la media tantos newton y la alta tantos newton. Cada paquete precargado con una precarga suave te da una rigidez del conjunto lineal en newton sobre micrones de tanto valor. Si es una precarga media, la rigidez esta va a ser mayor, y si es alta, la rigidez va a ser mayor aún. Entonces, bien, si nosotros requerimos conocer el despegue
que yo necesito conocer es para la precarga que yo quiero sacar, no la precarga, o sea, no es que yo calculé todas las precargas y la tengo que aproximar a una de tabla. No, yo quiero tener una precarga de tantos newton y no coincide ni con esta, ni con esta, ni con esta. Está acá, está acá, está acá o está acá. O es mayor, menor o igual o está entre estas. Pero no es la misma. Entonces, bien, nos vamos al manual, buscamos en un rodamiento del mismo tamaño que yo quiero averiguar la precarga, y ahí elegimos y tenemos tres tipos de precarga. Yo elijo cualquiera, o la que esté más cerca, da lo mismo, y elijo para un valor dado de precarga de tabla, PI de tabla, en Newton, me da una rigidez del conjunto en Newton sobre micrones. Ahora bien, representemos un diagrama fuerza axial y deformación. Yo tengo los dos rodamientos idénticos y yo tengo que precargarlos con esta precarga PI requerida, que es la que a mí me dio el cálculo de la precarga. Esa precarga PI requerida necesita, para obtenerse, deformar los rodamientos un delta I1 y un delta I2, que van a ser iguales porque los rodamientos son iguales. Ahora bien, yo tomo del manual un valor de precarga, por ejemplo, menor a la que necesito, un PI de tabla, que es menor. Ese PI de tabla menor me va a dar un W de separación que va a ser 2,82 veces el valor de esa precarga de tabla, que va a ser este. Ahora bien, yo voy a tener la rigidez del conjunto de tabla que va de acá hasta acá, porque este es el delta I1 de tabla, este es el delta I de tabla que vos tenés para lograr esta precarga de tabla, PI de tabla, y que te da un W de separación de tabla. O sea que yo tengo que la rigidez del conjunto de tabla, que es dato, va de acá hasta acá, pero no tengo la rigidez individual de cada rodamiento. Los manuales no te dan la rigidez individual de cada rodamiento. Entonces, ¿qué digo? Bien, como el W de separación, el delta del conjunto de tabla va a ser este valor o este valor y va a ser igual al W de separación de tabla sobre el K del conjunto de tabla. El K del conjunto de tabla es dato y el W de separación de tabla es igual a 2,82 veces la precarga de tabla. O sea, 2,82 veces la precarga de tabla que me da el manual dividido el K del conjunto de tabla me da el delta del conjunto, me da el delta que tiene que tener ese conjunto de rodamiento para lograr la precarga que quiere la tabla. Pero yo la que quiero averiguar es la que yo necesito para lograr la precarga requerida. Entonces, ¿qué se hace? Se dice bien, la rigidez individual de cada rodamiento es igual a la fuerza que actúa, o sea, el PI de tabla sobre el delta del conjunto de tabla a la 3 medios, y es igual a su vez al PI requerido sobre el delta requerido a la 3 medios. De ahí hago esa igualdad y despejo el delta I requerido. El delta I requerido es este, que va de acá hasta acá, o de acá hasta acá, que me logra la precarga requerida. Entonces, el delta I que yo requiero fabricar la arandela, ese delta I que le tengo que dar a las arandelas, es la precarga de tabla, la precarga requerida sobre la precarga de tabla elevada a la 2/3 por el delta I de tabla, el delta del conjunto de tabla, que va a ser este valor que lo averigüé acá, haciendo esto. Con este valor saco esto. La precarga que yo necesito ya la calculé antes en el problema, y la precarga de tabla es la que me dio el manual que yo elegí. Con eso saco el delta I. Ese delta I requerido va a ser una vez, 2 veces ese delta I es la diferencia de espesor que va a tener una arandela con la otra, que cuando yo apriete va a lograr la precarga. También, luego, al haber conocido la deformación del rodamiento para una determinada carga, yo puedo encontrar la rigidez individual del rodamiento y con eso puedo encontrar, bajo la fuerza axial total 1 que tiene el rodamiento 1, cuánto es la deformación total que le queda al 1 y cuánto es la deformación total que le queda al 2 cuando actúa W. Estos dos valores sumados tienen que ser igual a 2 veces el delta I requerido. Es una comprobación matemática que planteamos en los problemas nosotros. Y con eso ya tenemos
todo, cómo calcular la precarga, cómo calcular la fuerza de separación, la carga absorbida por el 1 y por el 2, la carga total en el 1 y en el 2, las deformaciones necesarias que le tengo que dar a la arandela para lograr la precarga que necesito, y con eso tengo todo el problema magnificado con valores numéricos para cuando tenga que resolver estos ejercicios. Entonces después, para resolver estos ejercicios, ustedes van a tener en este gráfico todas estas variables las pueden calcular con todos los desarrollos que hemos hecho. Nos permiten calcular todas estas variables y tener un control total sobre este gráfico y conocer todos los parámetros, la fuerza total axial en el 1, en el 2, el valor W1 y 2, con eso y la precarga, obtengo la precarga con W y con X, con la precarga puedo obtener W, con X obtengo W1 y W2, con eso puedo saber la fuerza axial total en el 1 y en el 2, puedo conocer el delta I requerido para fabricar las arandelas, cuánto es la deformación total del 1, cuánto es la deformación total del 2, la carga de separación. Tengo todos los valores de este gráfico para conocer y entender todo el fenómeno de precarga y evaluarlo para lo que lo necesite.